Hermanos, si este mensaje que vamos a escuchar hoy descansa en mi autoridad, no vale la pena escucharlo. De hecho, tendríamos que irnos. Pero si este mensaje descansa desde la autoridad de la palabra de Dios, entonces necesitamos escucharlo. He titulado el mensaje de esta mañana El zarandeo escatológico. Y antes de entrar en el mensaje, creo que necesitamos pedir la bendición de Dios al abrir las Escrituras. Vamos a inclinar el rostro así como estamos y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, con humildad de nuestro corazón, nos disponemos a escuchar tu voz. Permítenos tener un corazón y una mente receptiva para que tu palabra pueda cumplir el propósito. Bendice también a toda la gente y amigos y hermanos que están siguiendo esta transmisión por los medios, para que también ahí en sus hogares y en cualquier lugar donde están, reciban el poder de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera iniciar a manera de introducción contándoles que a cierto pueblo llegó un turista para conocer algunos lugares pintorescos de esa región. Ustedes saben que en el mundo existen a veces no ciudades, sino pueblos que son conocidos como pueblos mágicos. Es decir, que son pueblos que atraen el turismo. A un pueblo semejante llegó un turista y cuando estaba por abordar el camión que lo iba a llevar a un sitio, pidió su boleto y el chofer le dijo: ¿qué tipo de boleto quiere? Porque nosotros tenemos pasajeros de primera, pasajeros de segunda y pasajeros de tercera. El hombre, un poquito extrañado con el comentario, puso su pie en el estribo del camión, miró hacia el interior del camión y se dio cuenta que todos los lugares, todos los asientos eran iguales. Él no notó ninguna diferencia. Así que bajó y le dijo al chofer: deme el boleto de tercera. El chofer se lo dio y cuando se lo da, el hombre le pregunta: ¿y cuál es el asiento donde debo de ubicarme? Oh, le dijo el chofer, usted puede sentarse donde usted guste. El hombre tomó su asiento, el camión comenzó a hacer su viaje y empezó a subir una cuesta bastante pronunciada. Y cuando estaban subiendo la cuesta, el camión se apagó. El chofer encendió los altoparlantes, tomó el micrófono y le dijo: pasajeros, toda su atención por favor. Pasajeros de tercera, por favor, desciendan del camión y empujen el camión. Pasajeros de segunda, bajen y observen a los pasajeros de tercera cómo empujan el camión. Y los pasajeros de primera, por favor, quédense sus asientos. Queridos hermanos y apreciados amigos, cuando Jesús venga por segunda vez, no va a haber cristianos de primera, de segunda y de tercera. Va a haber solamente un grupo. Y para que haya un grupo, es necesario que tenga que venir primero un zarandeo. Ahora, ¿por qué necesitamos un zarandeo? ¿Por qué la iglesia necesita un zarandeo? Si aquí todos nos hemos bautizado, todos los que estamos aquí hemos dejado el mundo, hemos dejado los placeres de la carne, somos hijos de Dios, todos somos hermanos. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué necesitamos un zarandeo? Mire lo que dice la Biblia en Mateo, por favor, capítulo número 13. Vaya conmigo a Mateo, capítulo número 13. Mateo 13. Y vamos a leer el versículo número 24 y 25. Mateo 13, versículo 24, 25 y 38. Dice así, Mateo 13, verso 24 y 25. Le refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante
a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué cosa, iglesia? Dígamelo fuerte. Y se fue. Versículo número 38. Después Jesús hace una interpretación de esta parábola y dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son, ¿qué cosa? Son los hijos del malo. Entonces, ¿por qué se necesita un zarandeo? Porque en el campo del Señor hay cizaña, es decir, son los hijos del malo. Y los hijos del malo, es decir, los hijos del diablo, están sembrados, ¿en dónde? En el campo del Señor. Por eso se necesita un zarandeo, porque no todos son fieles, no todos son sinceros, no todos viven lo que predican. ¿Qué cosa es un zarandeo? El zarandeo en realidad es un término agrícola que se usa para separar el grano de la paja. Y se hace mayormente, hoy hay otras cosas muy especializadas, pero en aquel tiempo se hacía con una criba, con una especie como de sedazo o coladera, donde se agitaba fuertemente la criba para que el grano pudiera permanecer, y el mismo viento, al ser sacudida la criba, se llevaba la paja. Quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo número 22. Lucas 22. Versículo 31 y 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, o sea, una vez que te hayas arrepentido, confirma a tus hermanos. Pregunto, ¿quién iba a ser zarandeados? ¿Pedro o los discípulos? ¿Quién iba a ser zarandeado, según el texto? ¿Pedro o los discípulos? Dice: Satanás os ha pedido. Es un plural, pero incluía a Pedro. Es decir, todos los discípulos iban a ser zarandeados. Hermanos, por favor, atención con esto. Cuando Jesús usa el término zarandear, lo está aplicando para referirse a una prueba final que van a atravesar todos sus discípulos. A eso se refiere ese término. Una prueba final que iba a venir para los discípulos poco tiempo antes de que Jesús muriera. Entonces, fue zarandeado Judas, fue zarandeado Pedro. Cuando Jesús estaba al pie de la cruz, ¿quiénes estaban allí abajo? 12, 11, 10, 9 discípulos, 8, 7, ¿cuántos estaban? 1, Juan. Pasaron los días, prevalecieron los 11, Judas tuvo que salir, pero ¿quién fue el que entró? Matías, un varón piadoso y justo. Lo que quiero enfatizar es que cuando Jesús usa el término zarandear, lo utiliza como un término que hace referencia a una prueba final
para sus discípulos. Ahora quiero llevarles al libro de Amós, ahí en el Antiguo Testamento, el libro de Amós, capítulo número 9. Si no lo tiene, solamente escúchelo. Amós capítulo número 9, versículo 8 y 9. Amós capítulo 9, verso 8 y 9. Dice, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Versículo 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Hermanos, la Biblia está diciendo que el Señor necesita que la iglesia, la casa de Israel, sea sacudida, sea agitada, para que se pueda preservar el buen grano. En otras palabras, hermanos, la Biblia está diciendo que es necesario separar el trigo y la cizaña. Los cristianos auténticos y los cristianos hipócritas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, el zarandeo lleva como propósito desenmascarar al cristiano falso y revelar en el tiempo del fin quién es el cristiano verdadero. Ahora, hermanos, cuando leemos en la Biblia que la casa de Dios tiene que ser zarandeada, nos está diciendo implícitamente una gran verdad. Aquí hay muchos cristianos que no son auténticos. ¿Serás tú? ¿Será él? ¿Será ella? ¿Seré yo? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Si la casa de Dios necesita ser zarandeada, es porque mucha gente hoy en día que profesa ser, no lo es. Pregunta: ¿solamente la iglesia de Dios va a ser zarandeada? ¿O va a ser zarandeado todo el mundo? ¿De la iglesia para el pueblo de Dios? ¿O también abarca a todas las naciones? A ver qué dice Isaías capítulo 30. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo número 30. Isaías capítulo número 30, versículo 27 y 28. Isaías capítulo 30, versículo 27 y 28. Dice así: he aquí, el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido, con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda. Llegará hasta el cuello para zarandear ¿a quiénes, iglesia? A las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. O sea, hermanos, según la Biblia, el zarandeo no solamente va a ser un evento que va a ocurrir en el pueblo de Dios, también será un evento que va a ocurrir en las naciones. Porque mientras el zarandeo en la iglesia tiene como propósito sacar
expulsar, retirar al cristiano que no es genuino, el zarandeo en las naciones tiene como propósito que puedan entrar aquellos que realmente sí son sinceros, que aceptan a Dios, que aman esta verdad. En otras palabras, queridos hermanos, hay algunos de ustedes que se tienen que ir para que otros puedan entrar. ¿Saben ustedes por qué hay mucha gente que no ha entrado a la iglesia? ¿Por qué hay gente que no ha venido a la iglesia? ¿Sabe por qué hay gente que no ha entrado aún? Por usted. Porque nuestro testimonio los ha alejado y apartado de Dios. Miren, hermanos, yo ahora últimamente he estado hablando con muchas personas en la línea y he llegado a una conclusión y se las comparto con mucho cariño. Hay mucha gente en la iglesia que ya no va a regresar a la congregación. Ya no van a venir. ¿Por qué ya no van a venir? Porque se enfriaron. Es decir, el mismo zarandeo está dando evidencia quién es el cristiano genuino y quién es el cristiano falso. Algunos ya no van a venir. Porque bien lo dice el Espíritu de Profecía, estamos ahora viviendo la época del zarandeo. Quiero llevarles a Mateo capítulo 24. Mateo 24. No vamos a leer en realidad varios versículos de Mateo 24, pero cuando usted escucha hablar de Mateo 24, ¿de qué se acuerda de Mateo 24? De las señales del fin de los tiempos. Nada más a manera así breve, y esto es para la gente que quizá no conoce mucho este capítulo, Mateo 24, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es decir, una de las señales del fin es la obra de engaño. Verso 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, epidemias, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, es bien interesante, hermanos, y aquí es donde voy a entrar, cómo se va a llevar y se va a efectuar el zarandeo en la iglesia y en las naciones. Es bien interesante que cuando uno analiza Mateo 24, Jesús, señales del fin de los tiempos, está hablando acerca de eventos escatológicos, eventos portentosos que van a englobar a todo el planeta Tierra. Pero cuando uno abre el capítulo 25, nada más para que se dé una idea, Mateo 25, dice el verso 2, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Luego, a partir del verso 14, aparece la parábola de los talentos y aparecen en esa parábola los siervos buenos y los siervos malos.
Luego, a partir del verso 31, Jesús toma una ilustración, hablando del juicio, de que este mundo estará dividido en dos grupos. Verso 32, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que en Mateo 25 encontramos vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. Luego viene la parábola de los talentos, los siervos buenos, los siervos malos. Luego viene el juicio de las naciones, las ovejas y los cabritos. La pregunta es, ¿por qué cosa o por qué razón están separados estos dos grupos? Hermanos, hay vírgenes y prudentes e insensatas porque hubo una separación, hubo un zarandeo. Hay hijos buenos y malos, siervos buenos y malos. ¿Por qué? Porque hubo una separación, hubo un zarandeo. Hay ovejas y cabritos porque hubo un zarandeo. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué es lo que propició que hubiera esta separación? La respuesta es Mateo 24. Es decir, hermanos, los eventos del fin, la crisis que se está viviendo hoy en día sobre esta tierra, los acontecimientos que están pronto por ocurrir en este mundo, es lo que va a originar un sacudimiento de la fe de los hijos de Dios y también de las naciones. Mateo 24 es la razón. Por eso yo les decía, ya estamos viviendo ahora una pandemia, un evento que está englobando a todo el planeta. Y ya por esta pandemia, ya muchos no van a regresar. Porque se enfriaron o porque, como dijo nuestro apreciado pastor el sábado anterior que estuvo aquí predicando, aprovecharon el ride y decidieron mejor disfrutar ya de ahora en adelante los servicios desde la casa. Quizá alguien diga, pastor, sabe, yo confiaba en una hermana de la iglesia, era una amiga íntima mía, pero esta hermana me traicionó, era paja. Yo conocí a ese hombre, era tan espiritual, pero me di cuenta que tenía un testimonio, era paja. Hermanos, ¿verdad que muchos de ustedes se bautizaron y cuando se bautizaron, ustedes no se bautizaron solos? Se bautizaron con un grupo de 8, de 10, de 12, de 15, de 20, de 30, ¿sí o no? ¿Y dónde está la gente con la cual usted se bautizó? ¿En dónde están? Se han ido. Miren, amigos, la paja, por más que quiera, no puede aguantar estar junto al trigo. ¿Por qué razón? Porque la paja no aguanta zarandeo. Quiero llevarles a Mateo 24, versículo número 10. Mateo 24, versículo número 10. Dice, y muchos tropezarán entonces. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de las señales del fin? En ese contexto de los eventos del fin, Jesús está diciendo que muchos tropezarán. Lo que está diciendo es que muchos se van a quedar en el camino. Y no poquitos. Mire lo que dice el versículo 5 de Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo
¿Y a cuántos engañará? Muchos. Mire lo que dice el versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, ¿cuántos se enfriarán? Entonces muchos tropezarán, paja. Muchos serán engañados, paja. Muchos se enfriarán, paja. ¿Y el trigo? El trigo está en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese es el trigo. Voy a leerles a continuación, hermanos, y lo pueden leer ustedes. El pasaje clave de este mensaje está en Primera de Juan. Vamos a ubicarnos en Primera de Juan. Primera de Juan está un poquito antes del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo número 2 y versículo 18. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18 y 19. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, cuando la Biblia dice el último, esa palabra último en el idioma griego es la palabra eschatón, de donde viene la palabra escatón, que quiere decir escatología, es decir, lo relacionado al tiempo del fin. La escatología es la ciencia que estudia los eventos del fin. Ya es el eschatón del tiempo, el último de los últimos. Sigue diciendo: según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, es decir, el tiempo escatológico. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿por qué hay gente que se tiene que ir de la iglesia en el tiempo del zarandeo? Porque no son. Ay, es que me dolió tanto, es que qué tristeza, es que no eran. Le voy a leer, hermanos, una cita del Espíritu de Profecía. Esta cita es una bomba. Está en Eventos de los Últimos Días y dice así, página 148, párrafo 4, dice: el Señor viene pronto. En cada iglesia debe de haber un proceso de purificación y zarandeo. Porque entre nosotros hay personas impías que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Les parece fuerte esto? Sigue diciendo: se me mostró que hay muchos que piensan que son buenos cristianos cuando no tienen ni un solo rayo de Jesús. Amigos y hermanas, hermanos y personas que nos escuchan por medio de esta transmisión, si realmente el Señor viniera hoy, ¿de qué lado tú estás clasificado? ¿Eres oveja? ¿Eres cabrito? ¿Eres virgen prudente o eres insensato? ¿Eres cristiano así auténtico
o eres un cristiano falso, eres un actor cristiano. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Yo no te estoy preguntando esta mañana ¿en qué grupo te gustaría estar cuando Jesús venga? Yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando ¿en qué grupo estás ahora? Hermanos, perdónenme, pero nos han engañado. Nos han engañado porque nos han hecho pensar que porque tú tienes la doctrina verdadera, estás en el camino verdadero. Sin darse cuenta que en el día final, usted y yo podemos irnos al mismo infierno con nuestra doctrina y nuestra teología, porque Cristo nunca estuvo en mi corazón. Nos han engañado. ¿Por qué será que a veces sentimos como que quisiéramos estar en el grupo de los hijos de Dios, pero hay algo que nos detiene? Hay algo que no termina de que podamos hacer ese cambio en nuestra vida. Pareciera como si estuviéramos bloqueados. Por eso necesitamos, hermanos, hoy en día, hacer todos un examen de conciencia. ¿En qué grupo te encuentras ahora? ¿En qué sitio estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás dependiendo de la palabra de Dios y de la oración? ¿O tú eres solamente de esos que anda siguiendo a los predicadores famosos? O sea, ¿tu vida está anclada en la relación con Jesucristo? ¿O tú eres seguidor de un profeta? ¿En dónde estás ubicado? Necesitamos hacer un examen de conciencia. Porque aunque usted crea que cuando sigan viniendo y viniendo la crisis final, si usted cree que va a estar del lado del Señor y hoy en día usted no tiene una relación con Cristo a través de su palabra y por medio de la oración, hermano, usted va a quedar tirado en el camino. ¿Verdad que necesitamos a Jesús? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y de hecho hay poder. Hay poder en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la cruz de Cristo, en la sangre que el Señor derramó por nosotros. Vamos a orar. Padre, estamos viviendo en un tiempo que muchos apóstoles y profetas quisieron vivir. Un tiempo donde les tocara ver con sus propios ojos el cumplimiento de los eventos del fin. Gracias por darnos la oportunidad de vivir en este segmento de la historia. Pero estamos conscientes, Señor, que vienen muchas cosas por delante. Cosas muy difíciles, muy duras. Para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestra propia economía, para nuestras inversiones, para el dinero que tenemos en el banco. Todo lo que tenemos terrenalmente, Señor, está amenazado. Nuestra única confianza eres tú. Por eso en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo pueda habitar en nuestro corazón y a través de tu palabra y de la oración podamos vivir cada día sujetos a la persona de Jesucristo. Bendice a mis hermanos que están aquí, aquellos que están en sus casas también, dales tu paz y que esta palabra, Señor, que ha sido predicada pueda producir fruto para el reino venidero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.